de una paciente de 51 años que llegó con una policistitis y es por ascaris, una vesícula. Y yo me puse, y entonces me faltaron datos, porque yo con los clientes que trabajo les digo, por bonito esta información ellos me la mandan, pero me mandaron la información y me di cuenta que le faltaba un montón de cosas, entonces yo digo, mándenme la historia clínica. Cuando leo paciente, nacionalidad venezolana, del corregimiento de la grabada. No, y no crea, estos pacientes, no es que estos pacientes, la mayoría de ellos se fueron migraron hacia el Catatumbo. Perdón, al Catatumbo no, son de los que fueron al Darién e intentaron ir a Venezuela, tanto colombianos como, aquí no es que, no, colombianos, venezolanos, el sancocho es completo para un montón de gente que cruza el Darién de Ecuador, Perú y todo ese tema, pero pasar el Darién es terrible. Me llegó otro de Necato, también paciente, era un pelado como de 20 y tantos años. Pero yo dice que también Venezuela. Pero no, pero sí, la señora esta que le digo yo que es otro caso clínico que estoy describiendo, tiene chagas y tiene filaria, también de Venezuela, una señora como de 60 años. Las 7 plagas de Egipto. No, pues claro, los pacientes que no, que tienen complicaciones para la hora de afiliarse o que entran como migrantes, van al hospital, ¿no? Entonces por eso se centran en esto que... Entonces, continuando con lo que veníamos hablando ayer y por no terminar lo que son consideraciones generales, cuando hablamos de huéspedes, vamos a hablar de huéspedes definitivos y de huéspedes intermediarios. Les decía que huéspedes definitivos es aquel paciente que llega al parásito y llega primero a la forma adulta, ¿sí? Y se reproduce de manera sexual, ¿ya? Y los huéspedes intermediarios, el parásito se puede reproducir de manera sexual, pero nunca llega a forma adulta. Por lo tanto, si el parásito no llega a la forma adulta, no es el huésped definitivo, es un huésped intermediario. Nosotros, entre los parásitos que vemos, casi siempre vamos a hablar de referenciarle como huésped definitivo, en algunas excepciones, como malaria, toxocara, ¿qué otro puede ser? Que somos huéspedes intermediarios, pero dentro del cual, en algunos dermatos que también se generan complicaciones. Entonces, el huésped definitivo puede ser intermediario, puede ser cualquier especie, ¿sí? Vemos, el hombre como huésped definitivo, este es un niño, estas marcaciones aquí así, es porque tiene el vaso dilatado, y eso es por leishmaniasis visceral. Cuando usted ve a un niño que lo marcan así, para medir el vaso es leishmaniasis, el vaso está dilatado, leishmaniasis visceral. Entonces está el huésped definitivo, huésped intermediario. Los huéspedes intermediarios pueden ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser varios, ¿ya? Dependiendo del tipo de parásito, requiere uno o varios huéspedes, dependiendo. Hay parásitos que no requieren huéspedes, tienen ciclos directos, no necesitan ningún huésped para infectar al huésped humano, como en el caso de Ascaris o Trichuris. Ascaris lumbricoides, usted defecó, el parásito salió y quedó en el medio externo, ¿sí? Llegó al agua y usted después tomó agüita, para hacer un salpiconcito rico, una limonada en el centro, cualquiera de esas formas, y se infectó, ingirió el huevo. Recuerden, para podernos infectar, el huevo tiene que estar larvado, tiene que contener una larva en su interior. Si el huevo no está larvado, no pasa nada. No pasa nada. Los huevos tienen que ser larvados. Una característica de Ascaris, se han hecho estudios donde los huevos de Ascaris pueden resistir hasta 10 años en el suelo sin dañarse. 10 años es un poco de tiempo para una estructura tan chiquita y no se dañan. Después de 10 años, las condiciones son viables,
de humedad, temperatura, porque generalmente cuando las condiciones no son las apropiadas, humedad, temperatura y todo eso, el huevo queda como inactivo. Cuando las condiciones son viables, entonces comienza a madurar y todo este tema. Entonces tienen un ciclo directo cuando no necesitan huéspedes, o tienen ciclos indirectos cuando tienen más de un huésped. ¿Listo? Dependiendo de donde se ubica el huésped, el parásito, podemos hablar de endoparásitos, que son parásitos que están dentro de nuestro cuerpo, o ectoparásitos, que son parásitos que vienen solamente a alimentarse y luego se van. Ejemplo, los piojos es un ectoparásito, ¿sí? Él no necesita alimentarse. Las pulgas son ectoparásitos. Los mosquitos son ectoparásitos. ¿Qué es lo que pasa? Que es que el problema con los mosquitos es que son ectoparásitos que transmiten otros parásitos, entonces ahí se nos complica el tema. Entonces, dependiendo del sitio, podemos hablar de endoparásitos y ectoparásitos. Endoparásitos, ascaris, son aquellos parásitos que siempre o sea, su ciclo de vida es como parásito, no pueden vivir como organismos de vida libre. Existen otros organismos que tienen un ciclo de vida cíclico, es decir, pueden vivir como parásitos o pueden vivir como organismos de vida libre. Hay parásitos que pueden vivir toda su vida como organismos de vida libre, o pueden vivir toda su vida, o pueden alternar, ser parásitos y luego vivir como organismos de vida libre y luego volverse parásitos, como en el caso de Strongyloides estercorax. Hablando de los huéspedes o de los hospedadores intermediarios o huéspedes, hay huéspedes que son necesarios para el parásito, es decir, el parásito necesita llegar a ese huésped, porque si no llega a ese huésped no puede continuar su desarrollo, ¿ya? Hay otros huéspedes que se les conoce como paraténicos, son huéspedes que el parásito lo necesita para poder ir de un lugar a otro, para poder moverse, para poder desplazarse, dentro de la cual el parásito llega a ese huésped, ¿sí? Y no pasa nada, no se reproduce, él no más enquista, no sufre ningún cambio, pero él necesita ese huésped para poder llegar al huésped definitivo. Hay un parásito que se llama Diphyllobothrum latum, es un cesto. Tiene un ciclo de vida complejísimo. El humano se infecta, ¿sí? Yo ya les había echado un cuento parecido, pero en este pedazo no. Elimina los huevos llegan al agua, en el agua madura, y del huevo sale una estructura que se llama se le dice embrióforo, y sale el parásito que cuando la larva sale se conoce como miracidio, e infecta el primer huésped, que es pulga de agua, una pulguita, un copepo pequeñito. Ese es el primer huésped. Después esa pulga de agua sirve de alimento a un pez pequeñito. Entonces esa larva, ese miracidio, llega a un pez que es el segundo huésped, y esa larva que se conoce como miracidio se transforma en una larva que se llama Laura procercoide, ¿sí? Y se enquista, ahí se llama larva pleurocercoide, y se enquista en el pez pequeñito. Esa larva como tal ya es infecciosa para nosotros, pero ¿qué pasa cuando es un pez así de chiquitico? Nosotros no nos lo comemos. Llegó y otra vez para el agua, porque ¿quién le va a comer un pescadito así? Entonces, cuando ese pez le sirve de alimento a otro pez más grande, ese segundo pez más grande no lo necesita el parásito porque él completó su ciclo de vida en ese pez chiquitico, pero sí lo necesita para poder llegar al huésped definitivo, que es el hombre. Ese hospedador que no lo requiere el parásito para poder completar su ciclo, pero sí para poder llegar a su huésped definitivo, se llama hospedador paraténico. ¿Qué le falta a esta historia? Pues que usted tenga costumbre de comer carne de pescado cruda, o lo que les decía el sushi, pero pues que antes, pero ahora sí, o sea, lo que les decía aquí, yo creo que eran como unos 10 restaurantes ya de sushi aquí en Cúcuta.
Entonces, antes era una enfermedad mucho de los pueblos asiáticos, porque allá siempre el sushi es una comida de estas regiones. Y aquí no, pero ahora pues ya es frecuente y puede ser factible que nos infectemos por consumir. El Nifolobotium es un parásito, pues que la principal complicación es, yo creo que una de las más graves es obstrucción. O sea, es un parásito que puede llegar a medir 30 metros. Entonces, imagínese usted un parásito de 30 metros metido en su intestino grueso. Entonces, producir obstrucción intestinal. Pero puede producir deficiencias nutricionales, anemia, porque pues él se alimenta y él requiere alimentos y todo este tema. Y segundo, pero no son muy graves, a veces cuando se complica por este tema de obstrucción o anemia y esto, pero en términos generales no pasa nada, es asintomático, usted puede vivir 30 años con ese parásito y ni se enteró, a no ser que le haya dado otra enfermedad que usted le hubieran hecho un copro y por accidente lo determinaron. Pero casi nadie va directamente al médico por una clínica asociada a ese parásito. Entonces, y es muy longevo. Vivir 30 años con ustedes, 40, 35, 40 años, el parásito es mucho tiempo para un animal, para de esas características, ¿ya? Entonces, esos son los hospedadores paraténicos. Existen también otro tipo de hospedadores que los llamamos vectores, que tienen la misma función, pero generalmente estos vectores, ahí es donde entra el campo de los ectoparásitos, ¿sí? Pueden ser vectores mecánicos y vectores biológicos. Vectores mecánicos es la cucaracha, la mosca, aunque la mosca en un momento puede volverse un parásito, ¿no? En la fase, a diferencia de las... ¿quién aquí tiene finca ganadera y sabe ganado? A ver. Ay, pobres todos. No, ninguno. Yo dije, no, que me lleve a la finca para... A ver, un ganadero. Venezuela que tienen tanto ganado y todo el tema, ¿no? No, yo vivo en la costa. ¿Han escuchado hablar del luche? Ah, pero sí saben qué es el luche, ¿no? ¿Qué es el luche? Sí, claro, por eso lo referencio. Generalmente, en la mayoría de los parásitos, la forma adulta es el parásito. En la mosca, la forma adulta es la larva. Cuando es adulto, vive como un organismo de vida libre. Y cuando es larva, es que vive como parásito. La mosca llega y deposita los huevos en la piel, genera una lesión, los huevos entran y la larva, que es el luche, nace y comienza a alimentarse de los tejidos que están ahí hasta que llega a la forma adulta y sale, ¿ya? Entonces, que es muy común y frecuente en las fincas donde se tiene ganado. Es muy frecuente en el ganado. Pero también por malas condiciones de aseo, condiciones de pobreza y todo eso se puede presentar en niños y en adultos, ¿vale? Pero ahí entonces, estamos hablando de los vectores que son mecánicos, entonces como la cucaracha, las pulgas, las moscas, que se paran sobre la materia fecal, sobre todo cuando hay condiciones de saneamiento básico muy inadecuadas, no hay manejo de excretas y las personas y los niños defecan en la tierra. Entonces la mosca o la pulga o la cucaracha se paran sobre esa materia fecal y arrastran en sus patas y en su abdomen restos de materia fecal y se van de un lugar a otro. Entonces llegan a la cocina y se paran sobre la manzana o sobre el pan o sobre la galleta y dejan esos restos de materia fecal. Usted llega y se pone el pancito bien rico y toma. ¿Ya? O en algunos casos es directo, la pulga generalmente transmite muchos parásitos que son del perro y que también afectan a los humanos. Los niños juegan con los perros y le dan besitos y en todo eso saltó la pulga y se la comió. ¿Ya? Muy frecuente, suele pasar. Además son ricas en proteína. Recuerda que la pulga es de los animales que más proteína tienen, ¿no? Sí, señora. Eso es de los que más proteína tienen. Donde fueran ricas, eso se había que cultivar pulgas porque eso tiene proteínas que dan miedo. Entonces, vectores mecánicos arrastran en su cuerpo y vectores biológicos
es cuando el parásito tiene algún cambio, realiza reproducción asexual, maduran, evolucionan, cambian en ese huésped, como los mosquitos, ¿sí? Entonces hay varios, las garrapatas, el mosquito Aedes, el teatomino, cualquiera de esos. ¿Listo? Entonces hay vectores biológicos y vectores mecánicos. ¿Qué más les cuento? El parásito tiene que cumplir dos funciones básicas para poder completar. Recuerden que un parásito, como todo ser vivo, tiene que nacer, crecer, reproducir. Ya no el tema morirse, pero lo más importante es reproducirse para prolongar la especie y que la especie se prolongue. Eso es una función básica de todo ser vivo. El parásito tiene que cumplir dos funciones básicas cuando llega a nuestro primero entrar y luego salir. O sea, si no él, la descendencia, pero tienen que salir. La entrada puede ser activa o la entrada puede ser pasiva. Activa cuando el parásito busca el huésped. Hay un parásito que es un tremátodo, se llama chistosoma. La enfermedad se llama chistosomiasis y les dicen duelas, a los parásitos les dicen duelas. El parásito en una forma larval que se llama metacercaria está en el agua y las personas se infectan cuando entran en el agua donde está el parásito. Ellos es como un espermatozoide mucho más grande porque son así cabezones y con flagelo y comienza a moverse y ¡pam! Entran a través de la piel. Entonces ellos sienten el movimiento del agua, movimientos geotactismo creo que se llama, y se mueven por el agua y penetran a través de la piel. ¿Ya? Ellos buscan el huésped para entrar. Entonces eso se llama una entrada activa. ¿Y cómo? Mordisco. No, ellos no muerden, ellos secretan una enzima que genera la piel y entra. No es que, ay, voy a comer aquí, no. ¿Cómo? ¿Cómo? No, ellos generan una lesión para poder entrar. Ellos tienen, recuerden que ya ahora hablamos de los mecanismos de barrera. Entonces ellos entraron. Después de que entran tienen que superar una serie, nuestro cuerpo siempre está en defensa ante la presencia de agentes extraños. La primera barrera es la piel, o sea, como les digo, ellos tienen que dar una barrera para poder entrar. Una lesión para poder, después de que entran y superan esa primera barrera, se activan una serie de mecanismos que el sistema inmunológico activa o da la orden para que el tejido conectivo y el tejido fibroso que está debajo de la piel comience a rodear y a enredar a estos parásitos. Muchos de ellos quedan atrapados ahí y hasta ahí les llegó el cuento. Otros que lograron entrar, entraron por vía hematógena y comenzaron a moverse por la sangre para llegar a su nicho. Miren, todo parásito tiene su nicho, su hábitat, su nicho. Si él no llega a ese nicho, no puede, se muere, él tiene que llegar. Entonces, dependiendo del parásito, el tracto intestinal, las vías urinarias, la piel, los pulmones, el corazón, ¿sí? Entonces tenemos parásitos del sistema gastrointestinal, parásitos del sistema tisular, dependiendo del parásito. Tiene que llegar a donde él vive, a donde es su nicho y donde él puede sobrevivir a esas características. El parásito llegó, pero en ese camino pues se va a encontrar con las células de nuestro sistema defensivo, nuestro sistema inmunológico, que da las órdenes para que se active una serie de mecanismos y lleguen y controlen estos parásitos. Los parásitos de igual forma activan otra serie de mecanismos para engañar el sistema inmunológico y ahí es donde aparece el tema de las vacunas. ¿Cómo funcionan las vacunas? Enseñan al sistema inmunológico. Me cuentas bien porque casi no te entiendo. Ya que la soltó, hágale, mamita. Pues puede ser una... ¿Ustedes le escuchan? No. Ah, no, porque aquí es para todos. ¿Por qué cree que me acostumbré a hablar duro? Hágale. Sé que le enseñan al sistema inmunológico cómo atacar y defenderse de un... ¿Por qué se enganchan? No sé. A ver, ¿cómo funcionan las vacunas? Un ejemplo sencillo, aquí no necesito que me den inmunología, ¿no? ¿Ya está vieron inmunología? Sí. ¿Lo están viendo? ¿Ya lo vieron? Ya. ¿Quién les dictó? Arnadas. Arnades, vale. La ropa chévere, ¿no? Que forma parte de los mismos. Sí. Hay que contarle a la niña. ¿Cómo es la vuelta? No, ¿cuál es la función de las vacunas? ¿Cómo?
No, no es crear anticuerpos. Los anticuerpos están ahí. La función de la vacuna es que el cuerpo, que nuestras células reconozcan la presencia. A ver, le volteo la historia. Nuestro sistema inmunológico, a través de las células, forman parte de ese sistema inmunológico, no atacan ni destruyen nada que no lo identifique. Es decir, usted llegó a mi sistema inmunológico y entonces yo la miro, hasta la conozco, entonces no pasa nada, es parte del cuerpo, no pasa nada. Pero llegó usted y entonces, ¿y esta quién es? ¿Y esta quién es? Y entonces él comienza con eso. ¿Y esta quién es? ¿Y esta quién será? ¿Y esta de dónde salió? Estoy contándole muy sencillo el ejemplo, ¿no? Entonces, mientras el sistema inmunológico está en ese tema de reconocer y de reconocer ese agente extraño, ¿qué está haciendo el agente extraño? ¿Cómo? Reproduciéndose. En parasitología, en términos generales, el daño se presenta por la carga del parásito. O sea, lo que les digo, no es lo mismo que yo me agarre contigo y puede ser que te gane. Pero que después lleguen 15 de ustedes, entonces no es lo mismo darme con uno que darme con 15. Puede ser que les gane, no, mentira. Entonces, el sistema inmunológico lo mismo. No es lo mismo que llegue un parásito o tratar de controlar un parásito o tratar de controlar 30.000 parásitos. Entonces, mientras él está pensando quién es usted se está reproduciéndose de manera sexual y aumenta la carga del parásito, y ahí es donde viene la gravedad de la enfermedad. Porque ya cuando el parásito, este es un agente extraño, ya es imposible porque está lleno de parásitos. ¿Qué fue lo que pasaba con COVID? El COVID era un virus nuevo que nuestro cuerpo no lo reconocía. Bueno, ese es un tema todavía muy discutido, ¿no? ¿Por qué hubo pacientes que todavía no está claro, donde dio tan duro y otros pacientes? O sea, yo conocí amigos y grupos donde se murieron 3, 4, 5 personas de COVID. Y por lo menos en mi familia nos dio a todos. En mi familia, en mi núcleo familiar, contando a mis hermanas, los esposos, todo el resto de vueltas, somos como 16 y nos dio a los 16. Nos fuimos a una cabaña y tenga, esperando por mi mamá. Mi mamá lo que más le dio fue saturación, se le bajó mucho la saturación, pero no pasó de ahí. A mí me dio un poquito de malestar en la garganta, a una sobrina le dio un poquito de fiebre y ya no pasó de ahí. Pero conocí amigos que se murió mi amigo, se murió la suegra, se murió el hermano, se murió no sé qué carajo, 4, 5, 6 personas, y yo me imagino que ustedes conocieron casos muy parecidos. Y todavía pues no. Claro, las vacunas, importantísimo, realmente las vacunas fue el mecanismo que hizo que esto no hubiera dejado de ser tan grave y que esa tasa de mortalidad que se vino generando hubiera bajado a una tasa casi mínima, que todavía hay, pero realmente la vacuna, yo soy de unas personas que, y no sé cómo hay médicos todavía que son antivacunas, que están en contra de las vacunas, porque ese fue el único mecanismo que permitió que saliéramos de este chicharrón. Si no, todavía estaríamos enredados. Claro, hay un tema de inmunidad de rebaño y que todo este tema, y que si ya estamos aquí inmunes, ya el parásito no va a poder pasar, pero no. Seguro que hubiéramos estado todavía enredados, perdón, donde no hubiéramos podido inventar las vacunas. Entonces, volviendo al tema, pues claro, la carga del parásito es muy alta, ya nuestro sistema inmunológico no pudo hacer nada. ¿Qué hacen las vacunas? Las vacunas son para patógenos, no llamamos parásitos, patógenos, que están o muertos o atenuados, es decir, que su capacidad de hacer daño ya no la tienen. ¿Qué es lo que necesitamos de esos parásitos? Las proteínas de membrana, que se les conoce como antígenos. Entonces, las proteínas de membrana de nuestro sistema inmunológico se ponen en contacto con las proteínas de membrana de esos patógenos y comienzan a estudiarlo. Y ya la he conocido. Entonces, esta es un agente extraño, ataquemos. Entonces, pero para que eso pase, se lleva un tiempo. ¿Ya? Entonces, eso hacen las vacunas. Las vacunas llegan a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo tiene el tiempo para poder identificar y decir, esto es un agente extraño o no es un agente extraño. Si es un agente extraño, entonces
lo ataca, por reconocimiento de antígeno. El complemento, la llave de complemento, eso se acuerdan en biología. Entonces, cuando esa carga se vuelve muy alto, el parásito no puede controlar y entonces comienza a generarse la clínica y comienza a generarse la enfermedad. Lo que menos quiere el parásito es matar al huésped, porque si el huésped muere, el parásito muere. Pero pues a eso se puede salir de control y entonces muchas veces la clínica se vuelve tan grave por las mismas condiciones del paciente que el paciente muere. Pero en términos generales es más o menos el tema. Entonces los parásitos generan una serie de muchísimos mecanismos para evadir la respuesta del sistema inmunológico. Hay parásitos que desprenden antígenos, como el cuento esto para los que nos gustan las películas de acción, los aviones estos que nos están disparando, nos mandaron un misil, entonces sueltan los señuelos esos que son como unas luces de bengala, entonces el misil se va y ataca. Eso más o menos hacen los parásitos. Sueltan antígenos para engañar al sistema inmunológico y que las células del sistema inmunológico se vayan y sigan esos antígenos, ¿ya? Y él se puede evadir. Otro hace secuestramiento anatómico, se meten dentro de la célula y viven dentro de la célula y se reproducen dentro de la célula. Claro, cuando llega el sistema inmunológico, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Él está escondido. Ellos tienen algo que se llama una vacuola parasitófora, secretan una sustancia. Recuerden que las células, los lisosomas, son estructuras que tienen nuestro sistema inmunológico y que tienen estas células del sistema inmune que son las encargadas de destruir estos parásitos. Ellos secretan una sustancia que hace que los lisosomas no puedan reventarse, porque las células del sistema inmune lo que hacen es se autodestruyen para poder destruir el agente extraño. Entonces ellas secretan esa vacuola que evita eso, y mientras hace eso se están reproduciendo lo que hace malaria. Yo creo que les comenté el tema de malaria, ¿cierto? Que en Plasmodium vivax, en vivas y ovale entra un parásito, un glóbulo rojo, eso se llama secuestramiento porque fuácate, entran y salen 10.000, ¿ya? Y les comentaba, en África hay una tribu, un pueblo que tienen un defecto genético, ¿verdad? Como no todos los defectos son malos, ¿no? Y el defecto es que el glóbulo rojo no produce una proteína. Y esa proteína que no produce es la que necesita el parásito para poder decir esto es un glóbulo rojo y meterse. Como no produce el glóbulo rojo esa proteína por una deficiencia, una alteración genética, los parásitos no pueden secuestrar el glóbulo rojo. Y como no pueden secuestrar el glóbulo rojo, primero, no se pueden reproducir y segundo, no se pueden esconder. Y como no se pueden esconder, llega el sistema inmune y los destruye. En ese sector no hay malaria, no se presenta malaria, por una anomalía genética en las células que hacen que no se produzcan una proteína determinada, de manera sensible. Bueno. Y de igual forma, nuestro cuerpo genera una serie de mecanismos que le favorecen y le permiten controlar la presencia de esos agentes extraños. ¿Qué son los movimientos peristálticos? Movimientos que realiza el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado para mover el bolo alimenticio y el intestino grueso para mover la materia fecal. Este movimiento terrible para los parásitos, no le permiten adherirse. Por eso cuando usted tiene parásitos tiene ruidos. El médico lo escucha, tiene mucho ruido porque está en estos movimientos. Entonces, eso al parásito, terrible. Entonces le dificulta la adherencia del parásito porque ellos viven pegados a las paredes intestinales. ¿Qué son las células caliciformes? Son células que secretan moco. ¿Para qué sirve el moco en el intestino delgado y el intestino grueso? Sobre todo en el intestino grueso. No, esa no es la función. Sí es, allá voy a llegar, pero no es la función. ¿Para qué? ¿Para qué qué? Sí es, pero... no, la comida no, eso es en el intestino grueso. Para que la materia fecal no roce las paredes intestinales. El mucus es una sustancia gelosa, es un lubricante que hace que la materia fecal se deslice por las paredes intestinales y no roce y no la dañe. Claro, eso al parásito, cuando el parásito se va a pegar, lo mismo.
El parásito no puede atravesar ese mucus y entonces le dificulta. ¿Qué hace el parásito? Pues él intenta hasta que lo raspa, lo rompe y lo desprende. Por eso dentro de la clínica hay factores que uno le ayudan en el diagnóstico sin necesidad de determinar la presencia del parásito. Una, que aparezcan los eosinófilos altos. Eosinófilos altos es un indicativo de que tienen parásitos. La presencia de moco y sangre casi siempre son parásitos, porque es que el parásito rompe, raspa las paredes intestinales y hay desprendimiento del moco. Entonces, no siempre, o sea, tampoco no es que hay, sí, siempre no, pero son indicativos de que la probabilidad de que sea parásito es alta, entonces, por el desprendimiento de moco y sangre. Entonces, moco es una barrera que le impide. Hay una enfermedad que se llama, que a veces no siempre los movimientos peristálticos son buenos para son malos y no son buenos. Hay una enfermedad que se llama, ya se la comenté, que se llama cisticercosis. Ya les había comentado. La forma más frecuente de infección es que usted defeque, que usted vaya al baño y al limpiarse se tiene restos de materia fecal en las manos y se meta la mano a la boca con algo que comió y se autoinfecta. La segunda, y no, pues salga al baño y no se lave las manos. Por eso cuando la mamá lave las manos, es por algo. La segunda, cuando usted defeca, mire, si no le interesa la clase, maestro, se me puede retirar porque ya es como la tercera vez que lo estoy viendo que me está hablando y me distrae. Entonces, si no le interesa, tranquilo que uno va a tomar lista. ¿Vale? Pero por favor, si no le gusta, no le interesa, las puertas están abiertas y sobre todo nuestro corazón no mentira las puertas. ¿Ya? ¿Vale? Ok. Gracias. ¿En qué iba? De la cisticercosis. Entonces la segunda es que usted defeque y el agua caiga en el río, no, defeque y como no hay saneamiento básico, entonces la materia fecal o hacen los pozos sépticos y eso cae al río y entonces usted está arriba abajo bañándose y se tomó el agua y se infectó. Y la tercera, ¿se acuerdan que yo les decía que cuando que el ciclo normal de ese parásito es que el huevo sale, el huevo infecta, el primer huésped es el cerdo, en el cerdo se adhiere a las paredes musculares y se enquista y produce algo que se llama quistes, Cysticercus celluloseae, y se enquista y usted se infecta por consumir carne de cerdo y cuando ese ciclo pasa, que es el ciclo completo, usted le da una teniasis. Pero cuando el huevo no hace ese ciclo, sino que usted lo ingiere directamente es donde se presenta la cisticercosis. Entonces, o uno es porque se llevó restos de materia fecal en la mano, o dos porque usted defecó y tomó agua, o otro porque los movimientos peristálticos, en vez de bajar la materia fecal, lo que hacen es que comienzan como a subirla y los huevos comienzan a subir y llegan al intestino delgado, maduran ahí, eclosión. Esa es una de malas. O sea, eso sí es que usted está re malas, salado. Porque claro, ahí se presenta la eclosión, sale la larva y salió la larva en un huésped que no es el de él, porque ¿cuál es el huésped de él? El cerdo. Y se produce la cisticercosis, que se conoce como metacisticercosis si está en los músculos, o neurocisticercosis si está en el sistema nervioso central. Bueno, ya después les sigo contando. Entonces, otras tienen, entonces se ubicaron, pasó todo esto, listo. Luego de que ya se ubicaron, se reprodujeron y todo el tema, tienen que salir, los parásitos tienen que buscar la salida. Una de esas salidas puede ser activa. Hay un parásito que se llama Enterobius vermicularis, que se conoce en el mundo de los bacteriólogos como Tsuros, pero el nombre no son los Tsuros, es Enterobius, que la hembra sale del intestino grueso, atraviesa el orificio del ano, la hembra del parásito, la hembra grávida, y deposita los huevos en el orificio del ano, secreta una sustancia gelosa, pegajosa, y los huevos quedan en el orificio del ano. Esta sustancia gelosa, cuando la hembra sale, genera sensaciones neurológicas en el paciente, y por eso es que los niños en la noche están, que se llama bruxismo, ¿se hayan escuchado? O crujir de dientes. Son varias razones. El bruxismo es una de esas es por parásito, por este parásito. Los niños de la mamá, mire mi hijo que se revienta esos dientes en la noche.
Eso es neurológico, y una de las razones es por eso, porque el parásito atraviesa los orificios del orificio, la hembra, y secreta los huevos. Eso, aparte del bruxismo, produce mucha picazón. La clínica generalmente de esta enfermedad está asociada a coinfecciones, porque los niños se rascan muy duro el orificio del ano y se lo raspan y se producen coinfecciones bacterianas. Pero en términos general, lo que más está asociado a esta enfermedad es que el niño, cuando va a clase, siente la sensación de rascarse el ano. Entonces, imagínense usted estar en tercero de primaria y yo estándole dictando una clase de cualquier vaina, no sé, biología. Y usted allá a rascarse el ano, y cómo se rasca si yo estoy aquí, entonces usted todo está haciendo menos poniéndome cuidado, porque usted esa sensación de rascarse usted no la puede controlar, entonces usted está ahí con esas ganas de rascarse. Y no tanto eso, en las niñas a veces el parásito sigue derecho a la vagina y deposita los huevos en la vagina. Entonces la sensación de rascado en la vagina, pues hágale a la niña a rascarse la vagina y cómo se rasca frente a todos sus compañeros. Entonces lo que menos están haciendo es poniéndole cuidado a la clase. Entonces el mal rendimiento académico es como uno de los factores más graves de esta parasitosis. ¿Ya? Porque usted está en... ¿Cómo me rasco? Entonces eso se llama salida activa. Parásito sale, busca la salida. Y está la salida pasiva. La salida pasiva, que es cuando las hembras depositan los huevos en la materia fecal, los depositan ahí y ahí quedan. Y cuando la persona va al baño, le dan ganas de ir al baño y defeca, pues los huevos salen con el resto de materia fecal. Eso es salida pasiva. ¿Listo? Hizo todo el ciclo. Como les decía, lo que menos le interesa a un parásito es matar el huésped, pero durante su proceso los parásitos pueden generar clínica. ¿Cómo se presenta esa clínica? Hay varios factores. Uno, la carga parasitaria. Segundo, el estado inmune del huésped. Hay muchos factores que afectan el sistema inmunológico del huésped. Otras infecciones, ¿sí? No tiene un virus, no tiene un parásito, tiene 3 o 4. Otras enfermedades crónicas, cáncer, cirugías, afectan el sistema inmune. Pero en términos generales, otros factores como la desnutrición, el estrés, pueden afectar el sistema inmune. Ustedes no se han preguntado, lo digo yo, nos fuimos con este hombre que es mi amigo y somos compañeros, y nos fuimos y terminamos sin plata. Nos teníamos con un salpicón, entonces nos fuimos a Pamplona, al mercado, a tomar el salpiconcito rico, que decían, ustedes se perdieron de lo bueno, el matrimonio, que le dicen matrimonio, que es salpicón con cubos. Entonces ustedes toman, y a usted le dio una diarrea terrible y a mí no me pasó nada. Y nos tomamos un salpicón y era seguro porque eso tenía guameva, eso tenía ácido o cualquier cosa. Pero a mí no me pasó nada. La condición del sistema inmune es muy importante para la respuesta que dé el parásito o para el control del huésped sobre el parásito. ¿Cómo me llama? ¿Dónde está Carlos? Carlos. Le mandaron la platica del mes, pero tiene unos amigos muy parranderos y en los primeros 15 días se la gastó en tragos. Se la tomó y se quedó sin plata. Como resultó que estaba tomando mucho, la novia lo echó. Porque claro, tome, que tome. ¿Sí? Y entonces la novia lo echó, lo terminó la novia. Y aparte de eso, entre que la novia lo terminó y todo el tema, no estudió porque tenía el parcial de patología, sacó 1. Entonces salió Carlos, la novia lo echó, está desnutrido porque no sacó 8 de tienda, almorzó con gaseosa y pan y desayunó con gaseosa y pan y ya, porque se quedó sin plata. Entonces está desnutrido porque no está comiendo bien, está afectado en su estado emocional porque tiene estrés, porque lo echó la novia y porque le fue mal el parcial y iba caminando y cayó un aguacero. Y usted iba con él, su amigo iba con él y a Carlos le da una gripa, pero terrible. Entonces, hay situaciones como el estrés, como la desnutrición que afecta al sistema inmunológico y hace que la respuesta que el sistema inmune dé a la presencia de este extraño no sea la misma, cambia el huésped. Hay razas que afectan hay parásitos que le dan más duro en personas de raza negra que de raza blanca. Bueno, todavía está malo decir raza negra o ahora raza de color. Sí, porque uno ya no sabe ni qué decir, ¿no? Para no meter la pata. Uno ahora, estaba una
No me van a prejuzgar ni nada por lo que voy a decir, ¿no? Yo un cuento de voy a contar. Sí, no me van a prejuzgar. Estaba un... Otra vez. Un estudiante, pues, travesti. Pero yo no me había fijado, tenía un perrito, ¿no? En un salón aquí. Ah, sí. Traje el embargo, ¿no? Estaba con el perrito y entonces el perro, cuando vi que salía el perro solo, yo, ¿de quién es el dueño de ese perro? ¿No? Le digo yo, doctor, dueño no, dueña. Y yo, sí, no lo dije solo porque miren, se lo roban, que yo no sé qué. Sí, no, es que la verdad, uno ya no sabe, uno tiene que tener mucho cuidado porque uno no sabe ni qué decir porque a veces uno le manda sin necesidad. Sin presentamiento de nada, ¿no? Entonces, bueno. Sí, no. Ojo. Bien, me pueden apretar cuenta, ya me olvidé. ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué? No, eso ya me lo había saltado. Ah, de la raza. Y esto afecta más a una raza que a otra. O afecta más al sexo masculino o al sexo femenino. Mire, el dengue le da más duro a las niñas entre los 8 a los 12 años que a los niños. Le da mucho más duro a las niñas. No me pregunten, no se sabe por qué razón. Pero es mucho más grave en niñas. La tasa de mortalidad en niñas con dengue es más alta, por dengue más alta en niñas en esa edad que en niños. Y no se sabe, realmente no se sabe. Entonces hay factores. Otros factores, si digamos estamos hablando de una mujer que está embarazada, ¿sí? Por lo menos Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii es un parásito que usted lo trae desde que tenía 3 años. Jugando con su gatico se infectó y ahí lo lleva. El parásito, el sistema inmune lo enquista. El sistema inmune lo enquista y produce algo que se llama quistes hidatídicos. Ahí están, enquistados. Y no pasa nada. Pero usted entró en embarazo, afectó su sistema inmunológico y de una vez esos parásitos, el quiste, ¡pah!, se revienta y salen cientos de parásitos a reproducirse e infectar nuevos tejidos. Entonces, hay las mujeres embarazadas. Entonces, hay situaciones que afectan esa carga de parásito. Entonces, como les digo, lo importante aquí es la carga del parásito. ¿Qué tanto parásito? Porque claro, no es lo mismo. Hay una historia muy interesante de unos chicos, cuando yo estaba estudiando, haciendo el doctorado en España, nos llegó un artículo de un latino, de un cubano, que llegó a hacer el doctorado en Estados Unidos, pero se la tenían montada los gringos, o sea, los compañeros gringos se la tenían montada. Y el hombre, pues para no dejársela montar, vino y les trajo una bebida y le echó cultivos de huevos de Ascaris a la bebida. Y se murieron 2 de 3, se murieron 2 por obstrucción intestinal, o sea, fue gravísimo. La carga fue altísima, pues claro, es que no es lo mismo no es lo mismo que yo todos los días me tome una vez que voy a comprar un salpiconcito con Ascaris a que todos los días vaya y tome. ¿Ya? Entonces la carga del parásito es muy importante. ¿Listo? Entonces todas estas afectaciones hacen que la clínica cambie, dependiendo del parásito, de qué tanto nuestro sistema inmunológico conoce ese parásito, porque es que muchas veces, como les decía, hay parásitos que nos han acompañado a través de todo el proceso de evolución y nuestro sistema inmune lo conoce muy bien. ¿Qué más? Pasando a ver si me quedó algo. ¿Profe, la iglesia afecta más que toda la raza negra? ¿Cómo? ¿La iglesia afecta más que toda la raza negra? No, es igual. ¿Por qué lo dices? La iglesia es la de los housing. Esa es, sí, la Islandia problema. La de Universitaria Americana Primaria. Es que en House, ustedes siguieron House, ¿no? Sí, obvio. Ah, bueno. ¿Estaba el negrito que Foreman? Sí. Foreman. Bien el título de cariño. El hito no hace ofensivo. Yo tenía un compañero, uno de mis mejores amigos de la universidad era moreno. Uy, pero qué hombre más racista que no podía ver. Y entonces yo le decía algo y me decía, al único que porque
son, pero de cariño, o sea, yo decía así, mira, lo único que le permito es a usted, porque el resto, terrible. Lo dice cariño, ¿no? Foreman le dio, en este caso de House, empezaron a enfermarse y Foreman se infectó porque fue al apartamento donde está, pero ese mecanismo de infección es puro cuento, ¿no? O sea, como se infectó House, como se infectó Foreman, en todo caso le dio meningoencefalitis viral. El tipo ya estaba malo y entonces ya se iba a morir y le iban a taladrar el cerebro porque pues la forma de determinar qué era, eso sí es verdad, había que tomar una muestra de biopsia para determinar qué era lo que tenía, porque el problema de estas enfermedades es que afectan el sistema nervioso, pero usted no las consigue en sangre, no las consigue en nada, en la orina no las consigue en nada. Entonces usted tiene que conocer mucho la clínica y para decir tiene esto. Y para confirmar que tiene meningoencefalitis y por neglaria tiene que tomar una muestra de biopsia, hacer una biopsia, tomar muestra del sistema nervioso y tomarle una muestra. Entonces ya iban a coger el taladro para meterle, sacarle la muestra. Cuando House le dio por ir al apartamento y vio que unas palomas iban volando, y las palomas iban volando y ¡fuácate! Se caían, y ¡fuácate! Todas las palomas levantaban y se caían. Claro, una de las clínicas es que afecta el movimiento, puede volver loca a la persona, pérdida de memoria, pérdida de visión, es una clínica muy variada. Y entonces vio que las palomas, yo una vez cayó en cuenta y córrale, no le hagan nada, que ya sé qué es. Y claro, el manejo farmacológico de la enfermedad es un metronidazol, cualquiera de esos, ¿sí? Entonces, pero claro, ahí pues ya agrandaron el chico y casi matan al pobre Foreman, y le van a sacar, ya no va a trabajar más en la serie. Bueno, bueno, esto es lo que les decía en la vía de entrada. Este es el ochuro, enteroides auriculares, es un huevo de enteroides auriculares. ¿Cómo? Muestra. No, eso no es un ochuro. No, ven que le digo, eso parece un. ¿Cuál es? No sé, es que me estaba mostrando, es que quiero que me muestre la foto. Este huevo es una fasciola. Y esto es un Hymenopteris diminuta. Yo tengo una foto así parecidísima, pensé que la foto era mía. Y esta que está aquí al lado, esta es un estrongiloide. Esto es ascaris, esto es un anquilostoma. Esto es un huevo de anquilostoma y una larva. Esto que está aquí. Este huevito que está ahí fue el primer ponche que me puso mi asesor de la tesis de maestría, no de doctorado. Ese es un huevo de otro lado. ¿Te acuerdan que les comenté? Nos puso ese huevo ahí, ese man, y nosotros mirábamos guía, mirábamos de todo, y no encontraba, porque fue un paciente que nunca había salido, bueno, había ido hace muchos años de España, había ido a Corea del Sur y duró como 2 meses y le gustó mucho el sushi. Cuando eso en España no se comía sushi, pero un amigo que tenía ya le mandaba los enlatados con sushi. Y entonces se infectó por comer comida sushi enlatado. Claro, cuando nosotros le hicimos la epidemiología al paciente, o sea, ¿qué nos íbamos a imaginar que era eso? Porque no. Pero claro, pues Guillermo, mi director, se sentó en la muestra y de una vez lo vio. Y nosotros viéramos todos. ¿Lo ven? Y nosotros no. Usted mira eso en la materia fecal y usted ve todo menos ese huevo así como está. No lo ve. No lo ve. El diagnóstico es difícil. O sea, diagnosticar el huevo es difícil. Bueno, entonces esto es. Mira, esto es lo que les comentaba de los ciclos cuando hay varios huéspedes. Mira, y aquí hay un huésped que es los caracoles. Esto es chistosoma. Y esta es la cercaria, la que se mueve en el agua y que busca, si ven que está esto en el agua, busca el parásito, busca el huésped.
Ah, este. Candirú. ¿Han escuchado hablar del candirú, señores? ¿Cómo? Este parásito no es un parásito, es un pescadito que afecta a los hombres, no a los hombres, pero especialmente a los hombres cuando se orinan en el agua. Eso es en el Amazonas. El parásito se mete por la uretra. Imagínense, este man entra y abre esas aletas. Las abre. Vaya, saca, claro, es una migajita de pez. ¿Ya? Ahí está, yo creo que está muy grande. Y entonces, él abre las aletas, ¿cómo lo saca usted de ahí? Porque claro, el dolor es terrible y se alimenta de sangre. Candirú. Bueno, esto. Es importante dentro de las infecciones que se dé el ciclo, esta no triada, dicen triada, pero no triada, son 4. Lo que pasa es que esto, casi que es importante. La presencia del parásito, la presencia del hombre, que es importante que formen parte dentro de su ciclo ecológico, y la presencia del vector y el reservorio. Eso es una lesión de leishmaniasis cutánea. Esto es un reservorio de los perros, como reservorio de la enfermedad. Esto es un huevo de Ascaris. Esto es un vector mosquito. Este es es una luxonía, palomilla o quemador. Este es el que yo les digo que pica, que huele, eso es un quemonazo. Le dicen quemador por algo, le dicen porque quema. Usted siente el quemonazo cuando el mosquito le pica, sobre todo ahí en el río Zulia, bañarse, verá que eso allá hay bastante. Esos son promastigotes de leishmania. Ese es un anopheles. Y esto pues esta fotografía es una fotografía electrónica de anopheles, y la traigo para que vean la probóscide. La probóscide es doble, tiene 2 conductos, uno a través de la cual secreta enzimas que ablandan el tejido para poder ella introducirse. Cuando ella hace eso, secreta la enzima, introduce la probóscide en las enzimas que secreta. Si está infectada, secreta los parásitos que entran. Y si no está infectada y chupa sangre de un huésped infectado, entonces cuando chupa sangre con la otra parte de la probóscide, entonces adquiere sangre, entonces se está llevando los parásitos en formas sexuales que comienzan a madurar y a reproducirse dentro del aparato digestivo del mosquito, para luego en la forma adulta o en la forma infectante volver otra vez a las glándulas salivales y comenzar el ciclo. Bueno, reservorios. Los reservorios son muy importantes para que el huésped se mueva, sobre todo en las zonas rurales. Estos reservorios, la fara, el oso hormiguero, fara o zarigüeya, le dicen zorrillo, fara, zarigüeya, pero en teoría es fara. Sí, la zarigüeya de la edad ¿te acuerdas que en la edad de hielo es que salen dos zarigüeyas? Para los zarigüeyas. Entonces ellos utilizan, porque el parásito va pasando, no el parásito sino la descendencia, no va pasando de un reservorio a otro, hasta que llega a las casas o a las viviendas de los huéspedes humanos. Vectores, lo que les decía, vectores mecánicos y vectores, este es el que produce Chagas. ¿Qué pasó aquí? Este se llama riatoma, chinche. Pito. Cultura general. Palomilla, luchonía. Este es el más famoso. El tigrillo. Dice el tigrillo patablancas, el aedes, aegyptio, el anopheles, el triatoma, y este es el aegypti, el albopictus. Los vectores biológicos. Mira. Se llaman parásitos facultativos. Pueden vivir toda la vida como organismos de vida libre, pero si el hombre... ¿Qué le sirve más a un parásito? ¿Salir a buscar el alimento o llegar a un sitio donde está el alimento y quedarse ahí quietico? Exactamente. Está la comida gratis ahí nomás, ¿para qué no va a poder joder? Estas son sanguijuelas. Son organismos que viven como organismos de vida libre, pero si el hombre, un humano, cualquier animal de sangre caliente se le atraviesa, él se adhiere
y ahí queda pegado y se alimenta de sangre, entonces se les llama parásitos facultativos. Esta foto es mía, esta es una foto de un ácaro, se le llama accidental. Usted tomó agua que tenía huevos de cualquier otra cosa y entraron al cuerpo y no pasa nada. Entran y hacen lo que se llama tránsito intestinal, pasan por el estómago, intestino grueso y salen a través de la materia fecal. Y se ven a veces en la materia fecal, pero no son parásitos, que hicieron tránsito. Así como entraron, salieron, sin que eclosionaran, sin que nada. ¿Sí en la ética esta? Una película de terror. Esto es un anquilostoma. Estos son los que producen anemia, anquilostomae, le llaman quebolmintos. Hay dos especies. Ancilostoma duodenal, que es este, y Necator americanos. El que tenemos aquí es Necator. ¿Cómo? Sí, este es el europeo. Y uno los puede diferenciar por la jetica. Abra la boca y muéstrame los dientes. Si tiene dientes, como este ancilostoma, y si tiene placas, o sea, como dos ladrillos aquí así, es anquilostoma. Pero como son lo mismo, producen lo mismo, pues uno les dice anquilostomas. Es que son imposibles de diferenciar, así sea mirando los huevos. No es posible, se llaman indiferenciables, aparecen así, indiferenciables y les dicen anquilostomas. El manejo es el mismo, entonces no. Este es Toxocara, el que es Toxocara canis, que viene del perro. Este también produce larva migrans, que se las voy a mostrar aquí adelante. Este es una. ¿Han escuchado hablar de Yardia? Yardia lambia o Yardia intestinal. Esto se llama disco suctor. Este disco se fija, es una estructura cómoda que se fija en las paredes intestinales y queda ya adherido. Y estos flagelos pues producen movimiento. Y esto que está aquí se llama sostilo o gancho. Es una estructura que también le permite. Este movimiento flagelar y esto desprende mucho el moco. Abundante moco, un indicativo de Yardias, porque este sí que desprende bastante moco, ¿no? Por los movimientos flagelares y el daño que hace Bueno, ya le había hablado de estos. Aquí, ¿qué más parece? Ascaris. Una de las principales complicaciones de Ascaris es la obstrucción intestinal. El proceso es quirúrgico. Ahí no hay más sino que extirparle, porque usted no puede utilizar medicamentos porque ya mata a todos esos parásitos peor. Quedan ahí, enquistados. Entonces el manejo tiene que ser quirúrgico, extirpar, abrir el intestino y sacar la porción del intestino que está dañada. ¿Sí lo ven aquí moviéndose? Larva migrans. Este es larva migrans por ancilostoma duodenal o ancilostoma canino, por dos parásitos del perro. Comienzan, y generalmente la principal vía son los pies, porque son los que más están en contacto con el parásito, entra a través de la piel. Entonces, lo que le decía la mamá, más descalzo que le mete. Ahí está. Es que las mamás son sabias. Listo. Ya. Fue rápido. Listo, chicos. En la próxima clase arrancamos ya con la media de vida libre, ¿vale?